Estás escuchando Alquimia Personal, episodio número 84. En este episodio de Alquimia Personal vamos a hablar de la energía electromagnética de las emociones. Es algo que he estado investigando mucho más a fondo, luego te cuento por qué en el episodio y vamos a ver también cómo las emociones y sentimientos hacen parte de nuestra vida. Luego pasaremos a ver cómo los sentimientos y las emociones se atraen con el mismo sentimiento o emoción y por último veremos la diferencia entre sentimientos y emociones. Vamos al episodio entonces. Soy Marcela Gid y este podcast está diseñado para ayudarte a sacarle el máximo a tu proceso de transformación personal, dándote las herramientas para catalizar y simplificar el camino de la alquimia, conectándote con el mundo que no ves y activando en ti el potencial infinito que trajiste al nacer. Hola, bienvenido a este nuevo episodio. Y hoy tengo un tema para mí, súper interesante, y es la naturaleza de las emociones. Te cuento que me estoy dando ya por enterada que por las noches me gusta grabar el podcast porque no hay nadie aquí, no hay tantas ambulancias ni sirenas, y me tomo el tiempo con cariño para sentir que estás al otro lado y conversar contigo. Desafortunadamente, pues no escucho tu voz y no sé qué opiniones o qué estás pensando, pero sí me da la oportunidad de no sentirme sola aquí hablando, sino que siento que estás allí y me encantaría que escribieras lo que opinas de los episodios de Alquimia Personal y que me cuentes si hay un tema específico que quieres tratar o si hay alguna persona que quieres que traiga el podcast, que trate, por supuesto, los temas que estamos hablando y que estamos tratando, que son esta transformación, esta alquimia que se puede presentar desde muchas partes, porque me encantaría que este no fuera solamente un podcast de mis temas, sino que sientas este espacio también como tuyo. Bueno, pero entre otras, te cuento que aquí ya está pues de noche, pero voy a empezar con el tema de la naturaleza de las emociones, que quiero que te acompañe porque es un tema que vengo tratando no solo desde hace 2 meses o meses atrás, sino años. Y precisamente en este momento tiene relevancia porque te cuento que hay una sorpresa muy linda que tengo entre manos y es que estoy terminando uno de los trabajos más especiales que he hecho para la comunidad de alquimia, que es un programa que trabaja las emociones con dos de las herramientas más importantes que me han ayudado a mí a cambiar mi vida de una manera muy linda, a abrirme y a entender un poco más lo que son las emociones y cómo transmutarlas, y son el dibujo y la escritura rápida. Y cuando hablo de escritura rápida es la oportunidad de escribir lo que sientes, de sentarte con tus emociones, con tus, vamos a decir recuerdos entre comillas, pero más que recuerdos entre comillas es con la oportunidad de conectarte con tu parte intuitiva, y esto es bastante interesante, y comenzar a volcar a través de esa escritura rápida e intuitiva las cosas que están atracadas en tu campo energético, que si a mí me hubieran dicho esto antes, pues yo hubiera sentido que iba a hacer eso con escritura y dibujo y no sé qué, pero como ya lo viví y lo auné a una cosa bellísima que es el camino o el recorrido que he creado a través de los chakras, y ya con el trabajo que hago de energía me doy cuenta de por qué las cosas han sucedido de esta manera, por qué empecé a pintar sin querer parar y luego a escribir y a llenar cuadernos con lo que yo creí en ese momento que era que lo que estaba haciendo, y lo estaba haciendo, era solamente registros akáshicos, pero cuando vuelvo atrás y pongo los puntos, pues trato de hilar los puntos, me doy cuenta que la escritura
intuitiva, el dibujo, el aprender acerca de la energía, manejarla en este momento con el péndulo, saber leer el campo energético de las personas, manejar el color, todo esto tiene un sentido muy grande y lo he puesto en un programa que pronto sacaré y que estoy muy animada para mostrarte cómo puedes tú también transmutar esas emociones, esos sentimientos y entender que somos como quien dice, un campo electromagnético genial donde las emociones hacen mella y mella fuerte. Porque cuando estaba haciendo el proceso de crear el programa, yo pasé por cada uno de los ejercicios que puse y que hice allí. Y mientras me grababa me di cuenta que había vuelto a espacios que yo sentía que ya había sanado a través de olvidarme o de no tenerlos frescos en mi mente, pero que cuando empecé a preguntar y a escribir sin parar, me di cuenta que necesitaban liberarse también y me ayudó muchísimo también entonces la parte de dibujo. Entonces, quiero trabajar la naturaleza de las emociones porque las emociones siguen siendo unas grandes maestras en mi vida, como invito yo a que tú les permitas ser una gran maestra en tu vida para que te des cuenta que la oportunidad de cambio siempre está disponible para todos nosotros, pero cada uno de nosotros es el que tiene que tomar la decisión. Y tú en este momento, al estar en la comunidad de alquimia personal, estás buscando ese cambio, esa alquimia, esa transformación. Entonces, vamos a empezar a tratar un poquito lo que es la emoción y cuáles son sus características para que entendamos un poco más esa naturaleza de las emociones. Empecemos con el electromagnetismo y las emociones. Esto suena súper científico, pero no sé si me has escuchado decir que todos tenemos un campo electromagnético. Todo lo que existe tiene un campo y este campo electromagnético se crea en las partículas en movimiento. Y electromagnetismo y emociones también están relacionados, aunque te pueda sorprender porque ¿quién va a creer que una emoción tiene relación con el campo electromagnético? Pero resulta que los humanos tenemos una fuerza de energía electromagnética en cada uno de nosotros, en su interior, ¿cierto? Y poco a poco estamos aprendiendo a comprender este campo electromagnético y a medirlo. Yo recuerdo hace muchos años muchos años no, hace por ahí unos 3 años, que estaba haciendo una lectura de registros para mi hijo y estaba preguntando cómo podría ayudarle con lo que tenía en ese momento, pues sí que todavía trabaja en ayudarle con esto y me decía, no, lo que escuché y escribí en ese momento es la respuesta está en el campo electromagnético, busca algo que ayude con el campo electromagnético. Pero yo en ese momento no tenía ni idea porque no había empezado a trabajar nada con lo que era la bioenergía y mucho menos con un campo electromagnético. Pero en este momento ya tiene mucho sentido. Y la energía electromagnética, me di cuenta cuando empecé a mirar toda esta parte de la bioenergía, fluctúa y cambia con diferentes pensamientos y sentimientos, lo que significa que los pensamientos y los sentimientos son una fuerza electromagnética dentro de todos nosotros. Y uno cree que tiene un sentimiento, un pensamiento y ahí se quedó. Resulta que los pensamientos son, y ya esto está aprobado por, si no estoy mal, es The Heart Math Institute. Los pensamientos son la parte eléctrica de nuestra fuerza electromagnética interna. Así que cuando uno está pensando, lo que está haciendo es generar esa corriente eléctrica. Pero ustedes saben, o tú sabes, me imagino, que la parte magnética se crea cuando hay energía eléctrica. Cuando la energía eléctrica está funcionando fuertemente, el campo electromagnético se crea. Los sentimientos y las emociones
son la parte magnética. Y esto es algo que es bien clave para que tengas presente de aquí en adelante y que me sirvió mucho de base precisamente para la creación de este nuevo programa, porque yo quería poner ese campo electromagnético en transformación. Pero ¿cómo lo hacemos? Estaba muy claro, con pensamientos, sentimientos y emociones. Entonces, esto es una de las partes lindas que crea la transformación, que la sentimos que es tan científica, que está por allá arriba y que no la podemos tocar, pero cuando la traemos a la parte vivencial y experiencias que tenemos y la podemos manejar, transformar a través de actividades creativas, entonces logramos un cambio interno. Pero si a mí me hubieran explicado esto hace mucho tiempo de esta manera, de pronto yo no lo hubiera creído hasta haberlo experimentado, que fue precisamente el camino que tuve que seguir por años, porque esto no ha sido de un año, para darme cuenta cómo llego a este proceso de dejar atrás una emoción que antes se creía que no se podía cambiar para reemplazarla por otra y luego ir destapando, como quien dice, esas capas de la cebolla y darme cuenta que hay otras emociones más enterradas, hay otras cosas que hay que transmutar y que el proceso humano es así, pero hay lo que llamamos esperanza y felicidad al levantarnos cada día y darnos cuenta que estamos en control de nuestro destino porque ese campo electromagnético lo manejamos nosotros. Cuando se activa con un sentimiento o emoción fuerte, lo siente tu cuerpo, claro. Puede ser energizante o debilitante esa emoción y esa experiencia que tengas, ¿cierto? Y puede ser muy fuerte, pero depende de la emoción que tienes. Y a través de nuestra vida, cuando estamos empezando de los primeros años, luego vamos pasando por la adolescencia, luego empezamos nuestra juventud, edad más adulto joven, nos vamos dando cuenta que esta manera de expresar sentimientos y emociones van cambiando, pero que siempre, siempre lo siente el cuerpo. Si somos honestos con cada uno de nosotros, nos damos cuenta que sí es cierto que todos lo sentimos a través del cuerpo y que el cuerpo nunca nos miente. Y por eso, por ejemplo, dentro del programa de intuición que tengo, hay un módulo completamente dedicado al cuerpo, porque el cuerpo es una herramienta intuitiva muy fuerte. Y es precisamente porque tiene esa capacidad de transmitir a través de ese campo electromagnético. Lo bonito es que aquí ya estamos uniendo la parte científica, que como te digo yo no tengo laboratorio ni nada de esto, pero ya se ha comprobado, con la parte experiencial. Por ejemplo, yo te voy a decir en este momento y te voy a llevar, si estás manejando, operando alguna cosa pues donde te va a pasar un accidente o algo, pues no hagas este ejercicio. Pero cierra los ojos en este momento y vuelve a una experiencia que tuviste en tu niñez. Vamos a hacer una elección. Recuerda una experiencia de felicidad, con bastante felicidad que tuviste cuando eras pequeño. Cierra los ojos, respira suave, tráela a tu mente. Revive ese momento. ¿Qué sientes? Empieza a observarte dentro de esta experiencia. ¿Qué ves? ¿Qué está sucediendo alrededor tuyo? ¿Quién está contigo? Ahora quiero que observes tu cuerpo. ¿Qué sientes? ¿Qué emoción llegó en este momento acá, a tu presente? ¿Qué estás viendo? Ahora quiero que al ver esa experiencia revivida, observes tu cuerpo. ¿Qué siente tu cuerpo? Sigue pensando en ello. Observa tu respiración, tu temperatura, tu pulso. Y ahora te pregunto, ¿cómo cambiaron? ¿Cómo se siente tu cuerpo? Entonces, con este pequeño ejemplo, te puedo mostrar que esa emoción, esa experiencia, esa situación es como una atracción magnética dentro tuyo en este momento.
Todos hemos sentido la atracción magnética de las emociones y los sentimientos, tanto positivos como negativos. Y por eso te digo en este momento que vamos a experimentar lo opuesto. Trae en este momento a tu mente una vivencia que tuviste que no fue tan buena. Digamos que es una vivencia dolorosa. Cierra los ojos, trata de ponerte en ese espacio, calma tu mente, tráelo acá, camina por el mismo espacio, observa el espacio, quién está ahí, qué temperatura tiene tu cuerpo, cómo se siente esa emoción, en dónde la sientes, que esto es clave. ¿Qué está pasando? Si hiciste bien el ejercicio, te vas a dar cuenta que hubo cambio de nuevo en tu cuerpo y que fuiste de una emoción tan buena, de un momento de felicidad, de algo que viviste que te trajo bastante placer, a una experiencia difícil. Y te das cuenta entonces que tuviste la capacidad de variar esa memoria que trajiste, no de variar la memoria, sino lo que el cuerpo reflejó. Entonces ya con esto vimos que este campo electromagnético se ve afectado por esa emoción que tú trajiste y el cuerpo lo refleja inmediatamente. ¿Por qué también sucede esto? Porque hay algo importante que es reconocer que ya los científicos descubrieron que nuestras emociones en la mayoría de los casos están causadas por nuestros pensamientos. Y si tú te diste cuenta, hicimos ese ejercicio pequeño y te diste cuenta que con lo que pensaste, ya fuera una buena situación de niñez o una situación o una experiencia difícil, tus emociones se generaron. ¿Y dónde se sintieron inmediatamente? En tu cuerpo. Esto significa que, por ejemplo, dos personas pueden estar pensando en la misma situación, pero una se puede sentir completamente diferente a la otra por el tipo de emociones que genera. Entonces, esto es súper importante para entender cómo es ese proceso de sentir las emociones. Ahora, las emociones también pueden ser traídas a la superficie por un sentimiento. Entonces, el sentimiento, cuando ya se refleja, es que tiene en sí una etiqueta o un pensamiento unido a una emoción. Entonces ya se presenta esa emoción cuando ya uno tiene ese pensamiento o ese sentimiento. Entonces por eso muchas veces se dice de forma intercambiable que primero es el pensamiento, el sentimiento y ya luego empezamos a sentir la emoción. Esto es importante para comprender cómo se da el proceso de una emoción en nuestro cuerpo, que era la segunda parte importante, que es que los sentimientos y las emociones son parte de cada interacción de comunicación en nuestras vidas y de vida diaria. Como seres humanos nos comunicamos a través de ese proceso. Sentimos, pensamos y percibimos después de sentir o, por el contrario, pensamos, sentimos, entonces sentimos y ya de todas maneras de alguno de esos dos se deriva esa emoción que se dispara y así es como obtenemos una intención y actuamos. Esto es importante para que lo comprendas porque estás entendiendo cómo es el proceso cuando ya tú reaccionas o cuando ya hiciste algo. Cada persona en una interacción realiza este proceso una y otra vez hasta que finaliza la interacción y a menudo el sentimiento o la emoción persiste para magnetizarse dentro de nosotros. Aquí volvemos a hablar del campo electromagnético. Sin olvidar también que una emoción es como quien dice, yo digo es una mini píldora de poder química, bioquímica, porque pues genera todo lo que hicimos en el ejercicio, o sea, la temperatura cambia, el ritmo cardíaco, todo esto. Y es a través de esa emoción que se siente por un pensamiento que tuvimos o por ese sentimiento que tuvimos. Ahora, puedes sentir el magnetismo de una emoción y un sentimiento dentro de ti solo de pensar en una situación intensa de tu pasado. ¿Tú qué dices? Pues claro que sí, eso fue lo que acabamos de hacer. Cuando ya entendemos esto, pasemos entonces
a lo tercero que quería hablar hoy era que los sentimientos y las emociones se traen con el mismo sentimiento o emoción. ¿Cómo así? Si nosotros sabemos que cuando tú, por ejemplo, piensas en una situación, te sientes de alguna manera y ese sentimiento trae esa emoción, entonces obviamente ya sabes que sintiéndote de una manera o teniendo esa emoción repetitivamente, lo que traes es más de eso. Entonces, estos crecen, son contagiosos y se expanden a medida que uno los comparte o vuelve y los siente. Por eso dicen que las emociones son contagiosas. Claro, porque tú estás en un ambiente de fiesta y todo el mundo está alegre y gritando y feliz y no sé qué. Esa emoción se contagia, eso se siente y terminas tú siendo una persona completamente enloquecida de la emoción y brincando y no sé qué. Por eso mismo. Lo mismo pasa con un sentimiento de ira o con una emoción de ira, por ejemplo, o de miedo que se expande. Por eso es tan delicado monitorear lo que estamos sintiendo y la emoción que estamos acarreando en cada instante cuando generamos una respuesta. O sea que, por ejemplo, la recompensa de la paciencia es más paciencia. Y cuando uno recibe un beneficio por la paciencia, por ejemplo, es más fácil invocar la paciencia en nosotros mismos la próxima vez que la necesitemos. Si esto es así, entonces a lo que yo te invito en este momento es a que cultives ese tipo de sentimientos que más te hacen feliz. Y sentimientos que obviamente puede que te cuesten trabajo porque no es a veces un trabajo fácil, pero que a medida que los vas ejercitando van a llegar a visitarte más. Por eso cuando uno se ha encontrado en una situación que no se siente muy bien, sabe que hay una emoción detrás. Y muchas veces hace dos cosas. O primero es uno la entierra y se hace el bobo y no vuelve a pensar en ella, trata de no pensar en ella y la entierra. Y la segunda es que se queda en ella. Entonces es como un carro atollado cuando está en un montón de fango que uno le acelera y no sé, no botar fango para todos los lados, pero no se mueve. Importantísimo, tratar de verificar cuál es la emoción con el sentimiento o el pensamiento que estás teniendo. Porque como ya sabes, la recompensa de un pensamiento que es bueno es traer esa misma emoción una y otra vez. Entonces se va magnificando en tu vida. Y esto tiene una explicación muy sencilla. Aquello a lo que enviamos más energía, en lo que ponemos más atención y en lo que traemos más frecuentemente, se magnifica. Si esto es así, entonces cuando expresamos un enojo, y no quiero decir que no nos expresemos, ni que no tengamos un sentimiento, ni una emoción, no. Pero cuando uno expresa un enojo constantemente, por ejemplo, hacia otra persona, el enojo a menudo se desencadena en ellos y crece en ambas personas. La ira es recompensada entonces ¿con qué? Con más ira a menudo. Por eso, como los sentimientos y las emociones principalmente tienen esa fuerza electromagnética, y tiene una respuesta bioquímica. Por eso, cuando uno puede manejar esa emoción, lo que puede hacer es que se vuelva algo bueno y hacerla contagiosa para el resto de los demás. Entonces, ¿qué estamos haciendo con empezar a mirarnos cada uno de nosotros más inquisitivamente, sin juzgar, pero darnos cuenta de lo que estamos haciendo? Lo que estamos haciendo es cambiar el planeta y poner algo bueno afuera en vez de esperar que alguien lo haga por nosotros. En cualquier momento estamos comunicando lo que sentimos o estamos emocionados, en fin, entonces hay que poner el ojo y el foco allí. Cuando elegimos compartir información sobre nuestras emociones y sentimientos con alguna otra persona o expresarlas, estamos eligiendo hacer crecer esa emoción
o sentimiento. Yo creo que ha sido infinito el número de veces que yo he escuchado, claro que esto es una exageración paisa, el número de veces que yo he escuchado, no hay que pensar en eso tanto porque eso se magnifica. Entonces, si a toda hora estás pensando, tengo miedo a morir, no me gustaría la muerte, tengo miedo a morir, eso me da un sentimiento maluco, me da miedo, pero sigues pensando y sigues pensando y sigues rumiando, pues eso es lo que se va a magnificar. Pero ¿qué pasa cuando uno tiene sentimientos y pensamientos que uno a veces no puede parar? ¿Cierto? Porque eso nos ha pasado a todos. Entonces hay que entrar a mirar qué está sucediendo y hay que entrar a reemplazar, a tratar de reemplazar esos pensamientos, esos sentimientos con algo. Pero no solo olvidarlos y enterrarlos. Esos pensamientos y esos sentimientos que generalmente quedan por traumas o situaciones difíciles o problemas graves que uno en un momento no pudo procesar, son emociones que uno no pudo procesar, necesita trabajarlas. Y yo creo que para mí ha sido ese gran momento, sin haber tenido que ir a un psicólogo, porque no he ido nunca a un psicólogo, porque como te comparto, he tenido la fortuna de tener la escritura, el dibujo y el trabajo energético. Pero no me extraña que cuando uno no tenga esas herramientas intuitivamente como las pude haber tenido yo, pues haya que ir donde el psicólogo, el psiquiatra, hay que acompañarse de otras terapias o de otras cosas. Porque muchas veces ese pensamiento repetitivo que se da y se da y se da y se da, a veces no se puede parar. Entonces, cuando compartimos cosas positivas sobre nosotros mismos o sobre los demás, desarrollamos sentimientos positivos. Y cuando elegimos un proceso de chismes negativos y locuras y maluquera, estamos optando por difundir y hacer crecer esas emociones negativas. Por eso es tan difícil cuando uno está, por ejemplo, en una rumba, en un ambiente rico, pasando buenísimo, no sé qué, y se le arrima a alguien a uno y le conversa, hablarle, a rajar y a criticar del otro. Y uno decir, no, mira, es que yo no quiero criticarle. Y dice, no, bueno, ¿y usted qué santa pues se creyó que es aquí? Pero el cuento no es ese. El cuento es que uno ya sabe cómo opera eso. Si tú te vas para un casino y sabes que si pones $100 en una ficha y sabes que la mayoría es 50-50, 50-50 y que lo más seguro lo vas a perder. Si tú ya sabes cómo opera esto, ¿para qué te vas a ir a arriesgar a meterte en ese cuento? O sea, eso ya lo sabes. Eso es lo que yo estoy tratando de mostrarte aquí. Cuando compartes y la otra persona está de acuerdo contigo y justifica tus emociones negativas o positivas, ¿sabes qué pasa? Que cada uno de ustedes o nosotros, si yo estoy compartiendo con alguien, anclamos ese tipo de emociones y las emociones entonces ganan más poder y obtienen más capacidad para crecer. Por eso hemos escuchado tantas veces el mismo cuentecito de uno nunca vio a la Madre Teresa de Calcuta salir a una marcha para acabar la guerra. No, ella siempre estuvo en pro de la paz. Porque mira el sentimiento que generan las dos. Yo no iría a una marcha, por ejemplo, de pare una guerra o peleando contra los desaparecidos, no sé qué. No. ¿Por qué? Porque eso le daría más energía a ese tipo de emoción, ese tipo de cosas. Pero si estamos expresando algo por la paz, de una manera diferente, de una manera positiva, entonces lo que estoy haciendo es crecer ese sentimiento, ese pensamiento y esa emoción. La guerra no se acaba con pelear contra la guerra. No sé si estás entendiendo o estás sintiendo lo que estoy tratando de transmitir, pero es algo que a veces toma tiempo apropiarse de eso. Y tú y yo tenemos el poder de elegir qué emociones o qué sentimientos vamos a expresar y vamos a crecer en una situación. Porque no piensas que un sentimiento solamente es sentir y ya. Acuérdate que ya sabes que está la palabra crecer dentro de ese sentimiento y dentro de ese pensamiento. Los sentimientos y las emociones pueden controlarse, pero no estoy hablando de no expresarlos, mediante pensamientos y perspectivas que uno logra manejar, pero es un proceso de autoconocimiento y es un proceso de alquimia.
Y por eso este podcast se llama Alquimia Personal y a veces es muy difícil, aunque todavía es factible. Claro que sí. Un psicólogo puede ofrecer diferentes perspectivas y patrones de pensamiento que te ayuden a cambiar y a salir de una emoción que está siendo, pues, que te está dominando, que te está atrapando. Y cuando uno elige romper esos patrones de compartir información negativa y de invocar un pensamiento positivo en vez de uno negativo, y así genera un sentimiento, entonces lo que estás haciendo es elegir desarrollar emociones positivas. Y esto a mí me encanta porque entonces ya estás siendo tú el creador de tu destino. Ya estás entendiendo que eres un Dios y que eres capaz de generar tu propia vida, tu propio proceso. Usando esta ciencia del crecimiento emocional y de los sentimientos, uno puede optar por desarrollar situaciones súper positivas en la vida y su éxito en todos los aspectos va a crecer. Claro, que es que yo te lo aseguro. Cambia esa manera de estar en ese círculo vicioso de la queja, del sentimiento maluco, del pensamiento de que me hicieron, y puede que sí haya sido una situación muy difícil. Y cuando uno no lo puede cambiar solito, entonces, ¿qué tiene que hacer? Muy sencillo. Hay que buscar herramientas que nos ayuden a liberar esa carga energética de una emoción que no es tan beneficiosa, que está atrancada en el campo emocional porque ya la hemos vivido muchas veces y en este momento supongamos que ya no la pensamos o que ya no la traemos a la mente, pero por allá está enterrada y uno cree que ya la superó. Y resulta que no. Que cuando uno empieza, por ejemplo, un viajecito hacia el pasado, se da cuenta que, y yo que pensaba que esto ya lo tenía superado, y vuelve y sale a flor de piel. Entonces ahí lo que hizo fue magnificarla. Lo que hay que hacer es transmutarla, cambiarla y arrancarla de raíz para que, con cariño, eso sí, para que podamos movernos hacia adelante. Y la cuarta parte de lo que quería hablar es los sentimientos y las emociones tienen diferentes cualidades. No son lo mismo. ¿Te acuerdas que desde el principio estaba diciendo que voy a explicar la diferencia entre el sentimiento y la emoción y cómo elijo? Bueno, la diferencia entre las emociones y los sentimientos puede ser muy sutil. Yo creo que es lo que dicen muchas partes, que es cuestión de tiempo, porque las emociones se presentan cuando ya hay un pensamiento que tiene, como quien dice, esa etiqueta o esa emoción unido a ese pensamiento. Es como quien dice, cuando ya uno coge una emoción y ya le puso mente, ya hay un sentimiento. Las emociones son respuestas, como quien dice, desencadenadas, en su mayoría negativas, pero no siempre, porque puede haber una emoción de felicidad increíble o una emoción de regocijo, como puede haber una emoción de miedo. Mientras que los sentimientos son en su mayoría expresiones reflexivas controladas. Mira que aquí ya está la mente reflexiva y de naturaleza positiva. No es totalmente cierto, pero tienden también a ser positivos. Uno ya lo puede poner, claro que uno puede tener un sentimiento negativo acerca de una situación. Entonces, en una aparece como quien dice la mente para decirle a uno y procesar, ese sería el sentimiento, y la emoción se viene como a flor de piel de una, sin poderla controlar, y ya, pum, llegó allí y te dio esa carga de energía. El miedo es una emoción provocada por una circunstancia, al igual que la ira y la venganza, por ejemplo. Y la confianza es un sentimiento que uno usa para controlar una situación, porque ya la confianza le puso uno a la mente decir, no, esta situación se está dando, este sentimiento es el que tengo, entonces yo ya le pongo mente y no, voy a dejar ir, voy a confiar. La paciencia es un sentimiento que usamos en una forma controlada y reflexiva. Y la persistencia, la perseverancia son procesos controlados reflexivos. Cuidar, dar, compartir amor son procesos positivos controlados y reflexivos. Claro que uno dice, el sentimiento del amor, uno dice la emoción de amor, uno dice que ese sentimiento de amor. El amor es único porque puede ser tanto una respuesta desencadenada como un proceso reflexivo. El amor es una cosa increíble, ¿no? Sin embargo,
todavía tiene su efecto más positivo cuando se expresa en entornos más controlados y reflexivos, o sea, cuando uno ya le ha puesto un poquito más de cabeza y ya está más calmado de todo el cuento. Como cuando eliges compartirlo dando un regalo reflexivo o un comentario positivo. Cuando uno ya hace ese comentario porque sintió esa emoción o ese sentimiento de amor, entonces ya lo que está haciendo es ponerle muchas más raíces a eso. Y aquí esto me lleva a una cosa súper, súper, súper linda, que es que nuestro mayor don y poder es nuestro poder de elegir. Yo creo que bueno, no sé cuántos habrá porque no tengo ni idea de cuántos planetas o cuántas cosas en el universo estarán habitadas por conciencias como la nuestra que tienen la capacidad de elegir. Pero tenemos una capacidad inherente para elegir la respuesta, eligiendo los patrones de pensamiento que nosotros podemos manejar con las emociones. Claro, pero necesitamos disciplina, paciencia y a veces mucho trabajo interno para buscar esa perspectiva positiva alternativa. Pero la capacidad de hacerlo está dentro de ti, dentro de todos nosotros. Por eso es que hay gente que se le puede pasar la vida entera y fue un perezoso emocional. Un perezoso emocional es el que siente todo de una sin ni siquiera procesarlo y ya está dando una respuesta. Eso es un perezoso emocional. Y es tenaz, porque entonces viene ese sentimiento de uno estar a toda hora bien, mal, bien, mal, bien, mal, caliente, frío, caliente, frío. Cuando tomamos la decisión de que somos cada uno de nosotros los que tenemos ese control, obtenemos el éxito positivo en la vida. Claro, de todo tipo, porque estamos siendo conscientes de que somos cada uno de nosotros quienes elegimos. Aquí a veces necesitamos la ayuda de otros para alcanzar una perspectiva pues que sea diferente a la nuestra, pero muchas veces también lo podemos hacer internamente cuando estamos embarcados en un camino de transformación. Hay que hacer lo que sea necesario para llegar a pensamientos y emociones positivas y que nos beneficien. Si es necesario, pues busca ayuda. Consigue un entrenador, un mentor, rodéate de gente positiva. Haz trabajo de alquimia y de transformación. La mayoría de las veces tenemos la capacidad de elegir la emoción controlada por nosotros mismos. Acuérdate que no es que no vas a sentir una emoción, pero es que vas a elegir la respuesta. Busca en tu interior y encuentra la disciplina magnética, la persistencia, la perseverancia, la confianza. ¿Tú lo has sentido antes? Claro. Ancla ese magnetismo dentro de ti. Recuerda que se magnifica si la repites. Solo necesitas enfocar tus pensamientos para buscar los sentimientos que son más positivos. Nuestros pensamientos en general y sentimientos tienen un efecto directo. Ya esto lo sabes. Nadie con quien yo me haya encontrado está en desacuerdo con que estos sentimientos, estos pensamientos tienen un efecto directo. Todas las personas que he conocido están de acuerdo en que los pensamientos y las emociones positivas son mejores que las negativas y quieren experimentar lo positivo con más frecuencia. Pero la cosa es no convertirnos en un perezoso emocional. Por eso es tan bonito tener la oportunidad de utilizar una actividad creativa e intuitiva que te ayude a liberar una emoción y un sentimiento negativos que tú tengas con respecto a una experiencia, a una vivencia o que sin darte cuenta esté atrancado en uno de tus chakras, como suele pasar con las personas que vienen o que hacen una consulta conmigo. ¿Por qué? Porque no nos hemos dado ni cuenta, entonces ya están cansadas de repetir el patrón y dice, estoy rendida de hacer este mismo patrón una y otra vez. Y entramos a buscar con péndulo y nos damos cuenta que, claro, es que tuviste una experiencia muy difícil que quedó codificada en tu subconsciente y eso genera un sentimiento y una reacción en cadena que se vuelve a presentar y que se vuelve a presentar. Lo primero es traerla al consciente. Y muchas veces la persona no tiene ni idea de que eso existía por una situación que estaba en el vientre de la madre o lo que sea. Se trae al consciente y empezamos a trabajar en cómo podemos cambiar esto.
¿Cuál es el sentimiento que uno tiene que quitar del campo de energía? ¿Cuál es esa emoción? Así que tú tienes un poder asombroso para elegir dentro de ti. Y te dejo con esto. Comienza con el pensamiento. Y esto puede ayudarte a manejar las emociones, no a enterrarlas, a manejarlas. Y luego de ahí puedes pasar también a otro tipo de actividades que te ayuden a sensibilizarte y a desenterrar eso que está en ti que no te habías dado cuenta que existía. Si este tema te encanta, si esto te llama la atención, entonces mantente pendiente e inscríbete en la comunidad de Alquimia Personal, yendo a alquimiapersonal.com y yendo a la pestaña que dice suscribirme o suscríbete, creo que es, para que te llegue la información sobre el programa que estará abriendo sus puertas muy pronto sobre las emociones. Y en él es una maravilla viajar a través de tus emociones al mismo tiempo mirando tus chakras y soltando todo esto que se puede encontrar con los ejercicios prácticos del programa a través de la escritura y el dibujo. Y no necesitas ser pintor, ni saber de color, ni nada de eso. Otra cosa, también la vamos a trabajar con el color, porque el color tiene una vibración específica que te ayuda a liberar emociones. Y esto lo he vivido en carne propia. Así que si este tema te interesa, si te gusta esto que estamos hablando, mantente pendiente, suscríbete a la comunidad de Alquimia Personal, porque allí estaré mandando la información para el nuevo programa que estoy terminando y que estoy con una emoción grande de sacar para que lo puedas disfrutar. Entonces, así quedamos y nos vemos entonces la próxima semana.